Hola a todos mis queridos seguidores y amantes del mundo del espectáculo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde traemos las noticias más frescas, los rumores más candentes y las historias que realmente nos hacen hablar. Hoy, como ven por el título que los ha traído hasta aquí, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco y, créanme, ha dejado a muchos con la boca abierta. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se juntan, sin duda generan una tormenta de emociones y especulaciones. Así que abróchense los cinturones porque lo que vamos a desgranar hoy es, sencillamente, impactante. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona: suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo que ven por ahí, actívenle la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras publicaciones, y únanse a esta increíble comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa. Ahora sí, vamos al grano. El 19 de octubre de 2025. Una fecha que a partir de hoy, quedará grabada en la memoria de muchísimos fans. La noticia en cuestión, tal como lo indica nuestro impactante titular, gira en torno a Hande y Kerem. Para quienes no están tan familiarizados con ellos, o quizás vivan en una burbuja sin acceso a las redes sociales o a las producciones turcas más populares, Hande Erçel es una actriz de renombre conocida por su talento, su belleza innegable y su carisma arrollador, habiendo protagonizado series que han conquistado audiencias a nivel mundial. Y Kerem Bürsin, por su parte, es un actor turco-estadounidense que ha sabido ganarse el corazón de miles de fans con su personalidad magnética y su talento interpretativo. Juntos, Hande y Kerem protagonizaron una de las series más queridas y seguidas de los últimos años, Sen Kalkam, o Yo te llamo en español. Su química en pantalla fue tan palpable, tan explosiva, que traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno. Los rumores sobre su relación amorosa comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por la complicidad que demostraban tanto en las grabaciones como en sus apariciones públicas y, por supuesto, en las redes sociales, donde compartían momentos que dejaban poco lugar a la duda. Fue un torbellino de especulaciones, esperanzas y sueños para sus seguidores, que anhelaban verlos juntos también en la vida real. Y para deleite de muchos, su relación se confirmó. Vivieron un romance que capturó la atención de los medios y de sus fans alrededor del mundo. Compartieron viajes, momentos íntimos y demostraciones públicas de afecto que confirmaron lo que muchos ya sospechaban: su amor era real. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones sentimentales pueden ser tan intensas como efímeras. Y tal como se venía rumoreando en los últimos tiempos, su relación llegó a su fin. Pero aquí es donde entra la sorpresa que promete nuestro título. El 19 de octubre de 2025, lo que muchos menos esperaban sucedió. No se trata de un nuevo romance ni de una reconciliación, al menos no en el sentido romántico directo que algunos podrían estar pensando. La noticia que ha dejado a todos boquiabiertos es el *** anuncio oficial de un nuevo e inesperado proyecto que reunirá a Hande Erçel y Kerem Bürsin en un contexto totalmente diferente al que nos acostumbraron ***. Sí, han escuchado bien. Después de un tiempo en el que ambos han seguido caminos profesionales separados, explorando proyectos individuales, este anuncio marca un hito. No estamos hablando de una nueva serie de televisión, ni de una película romántica. Lo que se ha confirmado es una *** colaboración para una iniciativa que busca abordar temáticas sociales de gran relevancia ***. Según las primeras informaciones filtradas y el comunicado oficial emitido por las productoras involucradas, Hande y Kerem serán los *** embajadores principales de una campaña de concienciación global sobre el cambio climático y la sostenibilidad ***. Este proyecto, que lleva por nombre tentativo, no es una producción de entretenimiento en el sentido estricto, sino más bien una *** alianza estratégica entre diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y empresas comprometidas con el medio ambiente ***. La decisión de elegir a Hande y Kerem como rostros de esta campaña ha sido, sin duda, un movimiento maestro en términos de visibilidad y alcance. Ambos gozan de una popularidad masiva, especialmente entre el público joven, que es un sector clave para la efectividad de cualquier iniciativa de concienciación. La idea es que a través de su influencia y su conexión con millones de seguidores en todo el mundo, puedan amplificar el mensaje sobre la urgencia de tomar acciones concretas para proteger nuestro planeta. Este proyecto no solo se limitará a apariciones.
y discursos. Se espera que Hande y Kerem participen activamente en diversas actividades, incluyendo la grabación de documentales cortos, la organización de eventos benéficos, la promoción de prácticas sostenibles en sus propias vidas y la interacción directa con comunidades afectadas por los efectos del cambio climático. Se habla incluso de la posibilidad de que visiten zonas vulnerables para documentar de primera mano la realidad y compartirla con sus audiencias. La noticia ha generado un torrente de reacciones en las redes sociales. Por un lado, sus fans más acérrimos están eufóricos ante la idea de verlos trabajar juntos nuevamente, aunque sea en un ámbito diferente. Muchos ven esto como una oportunidad para que su conexión trascienda la pantalla y se materialice en un bien mayor. Comentarios como mi pareja favorita de vuelta, pero por una causa tan noble, esto es más grande que cualquier serie, o orgulloso de que usen su plataforma para el bien, inundan las plataformas digitales. Por otro lado, hay quienes, quizás aún aferrados a la idea de una reconciliación romántica, han expresado cierta decepción. Sin embargo, la magnitud y la importancia de la causa que van a defender parecen estar ganando terreno en la conversación. Cada vez más personas reconocen el valor de esta iniciativa y aplauden la decisión de Hande y Kerem de unirse a ella. Analicemos un poco más a fondo las implicaciones de esta colaboración. Hande Erçel, conocida por su activismo en temas de salud mental y empoderamiento femenino, ha demostrado en el pasado su interés por las causas sociales. Kerem Bürsin, por su parte, ha participado en iniciativas humanitarias y ha alzado la voz en diversas ocasiones sobre la importancia de la educación y el desarrollo sostenible. Esta unión, por lo tanto, no es tan descabellada como podría parecer a primera vista. Ambos tienen el potencial de inspirar a una generación a ser más consciente y activa en la protección del medio ambiente. El ***** tiene previsto lanzarse oficialmente a principios de 2026, con una serie de eventos de presentación y una campaña de comunicación multicanal que incluirá plataformas digitales, televisión, radio y medios impresos. La elección de Hande y Kerem como embajadores parece ser un elemento clave para asegurar que el mensaje llegue a un público lo más amplio posible y genere un impacto significativo. Lo realmente fascinante de esta noticia es la *** capacidad de los artistas para reinventarse y utilizar su fama para fines más allá del mero entretenimiento ***. En un mundo donde la información y la concienciación son cruciales, contar con figuras públicas de la talla de Hande y Kerem para liderar una causa tan vital como la sostenibilidad es un verdadero regalo. Es una demostración de que el poder de las celebridades puede ser canalizado de manera positiva y constructiva. Las productoras encargadas de esta iniciativa han sido muy cautelosas con los detalles, pero se sabe que la campaña se centrará en varios pilares: la reducción de la huella de carbono, la protección de la biodiversidad, la gestión responsable de los recursos naturales y la promoción de energías renovables. La idea es educar a la población sobre las consecuencias del cambio climático y, sobre todo, inspirar a la acción individual y colectiva. Esta alianza también podría tener un impacto significativo en la percepción pública de Hande y Kerem. Demostrarán una faceta más madura y comprometida, lo que podría atraer a un público más diverso y consolidar su imagen como figuras influyentes en diferentes ámbitos. Es un movimiento que va más allá de lo superficial, y que apunta a dejar un legado importante. Imaginen la cantidad de jóvenes que, influenciados por sus ídolos, podrían empezar a reciclar, a reducir su consumo de plástico, a informarse sobre el cambio climático o incluso a participar en iniciativas locales de reforestación. Esa es la verdadera magnitud del potencial de esta colaboración. No es solo un titular llamativo, es una oportunidad para generar un cambio real. Por supuesto, no faltarán los análisis y las opiniones. Algunos dirán que es una estrategia de marketing, otros que es genuino compromiso. Lo cierto es que, independientemente de las motivaciones individuales, el resultado final será la amplificación de un mensaje crucial. Y eso en sí mismo ya es algo digno de celebrar. La fecha 19 de octubre de 2025 será recordada no por un nuevo capítulo de su historia romántica, sino por el inicio de una nueva e importante etapa en sus carreras. Una etapa marcada por el compromiso social y la defensa de nuestro planeta. Es una noticia que nos invita a reflexionar sobre cómo las figuras públicas pueden influir en la sociedad y sobre la responsabilidad que conlleva tener una plataforma tan grande. En resumen, mis queridos amigos, la impactante noticia de Hande y Kerem del 19 de octubre de 2025 no es un fin, sino un nuevo y esperanzador comienzo. Es la confirmación de que, más allá de sus carreras
Individuales y de las relaciones personales, ambos artistas están listos para usar su voz y su influencia para una causa mucho mayor. El anuncio de su colaboración como embajadores de una campaña global de concienciación sobre el cambio climático y la sostenibilidad es, sin duda, uno de los giros más inesperados y significativos de este año. Hemos desglosado los detalles, hemos analizado las implicaciones y hemos visto la diversidad de reacciones que esta noticia ha generado. Lo que queda claro es que Ander Ercel y Kerem Bürsin están listos para unirse en un proyecto que, si bien alejado de las cámaras de ficción, tiene el potencial de ser una de las producciones más importantes de sus vidas. Y así llegamos al final de este vídeo, no sin antes agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por ser parte de esta comunidad y por su constante apoyo. Espero que esta información les haya resultado tan intrigante y emocionante como a nosotros nos resultó investigar y compartirla. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Hande y Kerem trabajando juntos en esta causa? ¿Creen que su participación tendrá un impacto real? Dejen sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran compartir en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartir este vídeo con todos sus amigos y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuídense mucho. Adiós.